Bueno, un retroceso inesperado en los mercados, con valoraciones altas y escepticismo ante el estímulo chino, además de que el petróleo y la geopolítica se mezclan con las amenazas nucleares vacías de Vladimir Putin. Arrancamos. Factores económicos es presentado por ilafin.com, Battlefin, Kaplan, Pushton. Bueno, y entrando en la pelea económica del día de hoy, en el primer round hablaremos de una inflación que a nivel mundial parece ir en descenso. En el segundo round analizaremos la nueva etapa en la crisis del gigante Boeing y en el tercer round exploraremos los fraudes digitales y cómo pudiésemos prevenirlos y por supuesto toda nuestra mágica y entretenida explicación porque esto es Factores Económicos. Adelante. Bueno, presten mucha atención. En el monólogo de hoy vamos a hablar sobre la incertidumbre económica que está afectando a los diferentes sectores. Y yo pienso que siempre hay incertidumbre económica, pero estamos en momentos cruciales. No solamente tenemos los conflictos geopolíticos en el Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania, sino que también tenemos en puerta una posible paralización de actividades en los puertos que se suma a lo que se ve, como dijimos en el arranque, con el problema de Boeing. Y fíjense bien, los sindicatos en este momento empiezan a negociar para tratar de conseguir prebendas laborales y lo lamentable y que quiero traer a colación acá en el monólogo es que estas prebendas laborales una vez que se firman pueden ser cambiadas a futuro en la medida en que la economía pueda decrecer o inclusive caer en recesión. Y por eso es que no hay que hacerle tanto caso a lo que pueda haber allí porque siempre se debe adecuar a los vaivenes del acontecer económico. Por eso es que les pedimos a ustedes que estén cada vez más pendientes de cómo esto los puede impactar directa o indirectamente. Les damos las gracias a nuestro queridísimo anunciante, el grupo ilafin.com, y quiero que se queden allí para que me acompañen a ver qué traemos hoy en la interesante sección del porqué. Bueno, la verdad es que llegamos a esta parte del porqué, donde nosotros les validamos a todos ustedes efectivamente por qué es interesante ver el programa de televisión y entre otras cosas porque analizamos temas que les impactan a todos ustedes en el día a día. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de lo que está pasando con las solicitudes de refinanciamiento acá en los Estados Unidos. Según lo que observamos esta mañana en las noticias, nos dimos cuenta que las mismas han aumentado en un 20%, lo que quiere decir que muchos están tratando de beneficiarse probablemente de esta caída de las tasas de interés. Y eso es bien entendible porque ese dinero que se ahorra allí puede ser destinado a otro tipo de, digamos, de lugares como inclusive invertir en el mercado de capitales o bajar cualquier otro tipo de deuda. Ahora bien, nosotros creemos que es interesante lo que puede pasar de aquí a las elecciones porque puede haber mucha volatilidad. Sin embargo, según lo que nos dijo el Banco Central, las tasas podrían seguir cayendo y quizás es mejor esperar un poco antes de inmediatamente ir a un proceso de refinanciamiento. Eso lo digo para todos aquellos que tienen tasas altas porque como ustedes comprenderán, hay una gran cantidad de americanos, de residentes y de latinos que han tenido la oportunidad de tener tasas durante la pandemia que estuvieron cercanas al 3%, en algunos casos por debajo. Quédense allí para que me acompañen a ver qué traemos luego del corte con respecto a los índices financieros el día de hoy. No se retiren. Bueno, venimos con la sección de los índices. Recuérdense que los índices por lo general son medidos anualmente o trimestralmente y nos dan el comportamiento del mercado en algunos casos donde tenemos nuestros portafolios de inversión y donde les invito a todos a que tengan sus respectivos ahorros. Fíjense bien, en el caso del Dow Jones me cae 0.70%, el más representativo del mercado que es el Standard & Poor's 500 me cae 0.19% y la tecnología se mantuvo en verde pero tan solo subió 0.04%. Sigue habiendo incertidumbre y esa es una constante que siempre van a escuchar. La incertidumbre siempre está a la orden del día. Quédense allí para que veamos qué es lo que nos dicen ciertas organizaciones con respecto a la inflación a nivel mundial en este primer round. Yo estoy dentro del grupo de los escépticos, pero quiero que se fijen acá porque es muy importante. Inclusive los precios del petróleo empezaban a retroceder producto de que hay un aumento en los inventarios y hay una merma en la demanda, inclusive tomando en cuenta el estímulo chino.
La inflación global finalmente está cediendo según la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Cerca del 80% de las economías monitoreadas están alcanzando los objetivos de inflación de sus respectivos bancos centrales. Además, se está logrando esto sin caer en una recesión global grave, lo cual es una buena noticia, ya que si ustedes recuerdan a principios de año, muchos, incluyéndome, pensamos que la situación podría ser peor. Ahora bien, quedan muchos retos por delante. La OCDE proyecta que todos los países del grupo de los 20 alcanzarán sus objetivos de inflación para finales del próximo año, excluyendo el área de energía y el área de alimentos. Se espera que la inflación baje al 2.5% en el 2025, 0.6% menos que la estimación actual. Sin embargo, hay riesgos significativos que aún podrían afectar a la economía global. Las tensiones geopolíticas, por ejemplo, los problemas comerciales podrían elevar los precios de la importación, lo que podría volver a presionar a la inflación al alza. Por eso es que yo me encuentro dentro de los escépticos. Tenemos que mirar un poco los Estados Unidos, que es donde nos encontramos, porque se espera que la economía crezca alrededor del 2.8% este año, superando a todos los países del grupo de los 7, lo que demuestra que en los Estados Unidos hay algo que se llama una resiliencia impresionante y hay una inflación controlada. Así que las tasas de interés podrían empezar a caer, lo que significaría, indudablemente, más oportunidades para las inversiones, para el crédito y para el desarrollo económico. Y aquí es donde hay una contradicción, porque si la economía está muy bien, ¿por qué la queremos seguir teniendo mejor aún? Es un poco contradictorio porque puede empezar a tener algunos visos de inflación. Por eso es complicado todo lo que tiene que ver con la economía y las finanzas, y por eso es muy importante que tanto ustedes como nosotros nos mantengamos en el día a día, porque esto nos impacta directa o indirectamente y es una de nuestras principales preocupaciones. Y por supuesto, lo mismo para la comunidad latina acá en los Estados Unidos, que tiene la habilidad de comunicarse con nosotros a través de las redes sociales y hacernos todas las preguntas de rigor. Quédense allí, porque en el siguiente round vamos a ver lo que acaba de suceder en la saga de la huelga que está enfrentando la gran compañía de aviones Boeing. Bueno, y resulta que los trabajadores de Boeing han rechazado una oferta contractual que incluía aumento salarial del 30% en 4 años. Lo voy a volver a repetir, 30% en 4 años, que me parece bastante, ¿verdad? La Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, que representa alrededor de 33,000 empleados, dijo que la propuesta no cumple con las necesidades y prioridades de sus miembros, considerándola inadecuada y desconsiderada. La situación se complicó cuando Boeing intentó llevar su propuesta directamente a los trabajadores, evitando lo que serán las negociaciones tradicionales con los líderes sindicales. La oferta incluía un bono anual y un incremento en la contribución al plan de jubilación y al plan 401k, que en inglés se conoce como el 401k. Y aunque el sindicato se mostró abierto a negociar, criticó a la empresa por eludir quienes serían los líderes electos del sindicato. Esta huelga ha paralizado la producción del avión famoso 737 MAX y otros aviones comerciales, lo que está generando pérdidas diarias significativas para Boeing. Así que la empresa retiró la fecha límite original para la aceptación del contrato, pero aún no se ha establecido un nuevo plazo. ¿Por qué es importante esto para la comunidad latina en los Estados Unidos? Bueno, es sumamente importante porque esta es una de las compañías que mueve toda la economía. Pero la industria manufacturera y aeronáutica emplea a muchos latinos según la Oficina del Censo. Ahora, es bien interesante que a lo mejor un 16% de la mano de obra es latina, y eso es obviamente entender que una prolongación de la deuda afectaría trabajos directos, y quiero que tengan aquí esto en cuenta, trabajos indirectos. Además, como les decía yo en el monólogo, cuando se llegan a algunos acuerdos de pago y lo que se llama entre comillas la seguridad laboral, puede tener algunas cláusulas donde eso pudiese ser revisado en el caso hipotético de que la economía se enfriase o cayese en un proceso recesivo donde pudiesen haber despidos laborales. Así que hay que tener mucho cuidado en todo lo que se negocian en estas, entre comillas, mesas de negociación, porque la economía es impredecible. Quiero que se queden allí para que me acompañen a ver lo que inclusive me sucede a mí. Quiero contarles una historia que tiene que ver con las posibilidades de ser estafado digitalmente. Bueno, como les decía, lo que les voy a narrar en este round les puede pasar a muchos. Inclusive en algunas oportunidades me ha podido pasar a mí. Fíjense bien, las estafas utilizan marcas reconocidas como Apple
y Microsoft para parecer legítimas, buscando que las personas compartan información sensible como contraseñas, información bancaria o hasta números de seguro social. Ustedes me entienden porque quizás les ha pasado. Estos ciberdelincuentes o cyberdelincuentes se aprovechan del reconocimiento de estas marcas para hacer creer que estamos enfrente de una interacción real. Un ejemplo reciente es el aumento de este tipo de fraude, según dice el artículo, después del lanzamiento del nuevo iPhone, y los estafadores se aprovechan del entusiasmo que genera el lanzamiento de nuevos productos para engañar a más personas en un corto periodo de tiempo. Según algunos expertos de una compañía que se llama Guardio Labs, el número de víctimas potenciales aumenta exponencialmente en esos momentos en los cuales hay lanzamientos tecnológicos de rigor, y esas estafas no solo afectan a los más jóvenes o familiarizados con la tecnología, sino, como es de entender, a los adultos mayores que son particularmente vulnerables a este tipo de crimen. Dentro de lo que leímos, nos observamos que en el 2023 se reportaron pérdidas de casi 592 millones de dólares en estafas relacionadas con soporte técnico, solo, en ese caso, como se midió, en gente mayor de 60 años, y estas cifras aumentan la necesidad urgente de proteger a la comunidad, especialmente a los más vulnerables, especialmente a los latinos. Los delincuentes de este ramo utilizan métodos como algo que se llama el malvertising, pop-ups, correos que se llaman phishing, aparentando ser empresas confiables como Microsoft, PayPal o Norton. Y estas técnicas pueden confundir a los usuarios, quienes en su intento de resolver un problema terminan llamando números falsos o entregando información personal o financiera. Y para evitar ser víctima, se recomienda no hacer clic en anuncios patrocinados o enlaces de correos no solicitados, mantener el navegador actualizado y usar software antivirus de confianza. Pero ya va. Hay una cantidad de cosas que están pasando, como por ejemplo que si usted se mete en algún website, les llegan emails de ese website, y también los delincuentes online lo saben, y es por eso que si usted se mete en Amazon, probablemente le van a llegar emails de Amazon. Y es lo interesante acá, que le quiero dar a conocer a nuestra comunidad latina, es que quizás deben ver de dónde viene el email. Porque al ver de dónde viene el email, podemos ver que no viene del mismo domain de la compañía en cuestión, y es ahí donde podemos rápidamente tomar en cuenta en que esto es algún tipo de robo potencial. Así que quiero que le presten atención, porque diariamente yo recibo emails con este tipo de características. Quédense allí, porque luego del corte vamos a ver qué digo yo en mi sección, qué dice el VIC, el review, el Outlook de mañana, que está muy interesante porque hay mucha información, y por supuesto lo que nos trae nuestro queridísimo Avatar Digital. No se retire. Bueno, en el Outlook de hoy, haciéndole seguimiento a lo que dijimos que sucedía hoy, el día de ayer, el Banco Central de Suecia redujo sus tasas de interés en un cuarto de punto, lo que es igual a 25 puntos básicos, llevándola al 3.25%, tal y como se esperaba, y proyectan más reducciones, por eso de lo que les contaba, que la inflación viene bajando a nivel mundial. Además, el calendario económico para mañana jueves está lleno de indicadores claves. Primero, la producción industrial de Singapur para agosto, que mide la producción de fábricas y manufacturas. Luego, la decisión del Banco Nacional de Suiza, que tiene que ver con la política monetaria de ese banco. Todo porque esto está interconectado y ustedes ya lo entienden. En la eurozona se publicará la oferta monetaria M3, que es la liquidez del mercado para agosto. Es muy importante para saber cuál va a ser la presión entre los bienes y servicios. Mientras más dinero, probablemente más inflación. En los Estados Unidos, que es donde estamos, se revisarán los datos del Producto Interno Bruto del segundo trimestre. Además, se conocerán los pedidos de bienes duraderos y de capital. Y obviamente, como todos los jueves, que es importante ver las solicitudes de seguros de desempleo, y las ventas pendientes de viviendas, que nos muestran por dónde va la demanda inmobiliaria. Ya cuando cierra la bolsa, de todos modos mañana se los voy a volver a recordar, hay el índice de precios de Tokio, bien lejos en Japón, pero cada vez que allá afectan las tasas de interés su respectivo banco central, termina estornudando aquí en América. Así que es muy importante seguir pendientes con este proceso de globalización. Quédense allí para que vean lo que traemos nuevamente el día de hoy en la interesante sección del review.
Bueno, y hoy vamos a hablar del ETF de iShares, que es lo que hemos venido hablando durante la semana porque son quizás uno de los mejores, que ofrece una amplia exposición a las principales empresas del sector asegurador. Ese ETF, que es un fondo indexado, se categoriza por estar enfocado en la parte de seguros. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que tiene poca volatilidad porque esos activos no tienden a moverse de la misma manera, son bastante, digamos, conservadores y seguros, y también pagan ciertos dividendos de manera consistente, porque según estuve leyendo, el crecimiento de la industria aseguradora, aunque es poco a poco lenta, es bastante constante. Es muy interesante porque los manejadores de dinero que manejan el dinero de las familias tienden a poner nuestros patrimonios en este tipo de instrumentos, pero quiero que tengan claro que ustedes directamente pueden hacer lo mismo en el momento en el cual ustedes decidan mover sus respectivos portafolios de inversión. Y quiero también dejárselos claro, no se necesita mucho dinero, sino se necesita las ganas para ejecutar, seguir ciertos pasos elementales y tener la exposición a este tipo de instrumentos financieros. Quédense allí para que me escuchen tratar de analizar qué es lo que creo yo en mi sección, qué dice el BIC. Hay una cantidad de comentarios que nosotros tenemos que decirles a ustedes en la sección que dice el BIC, que me acompaña un grupo de expertos y analistas a tratar de descifrar por dónde van los mercados. Lo que estuve observando el día de hoy, que le presté mucha atención a lo que dicen otros analistas mucho más experimentados que yo, es el hecho de que si bien se prevé que luego de las elecciones la economía vaya creciendo independientemente de quién gane, muchos están cautelosos de lo que puede pasar en los próximos 40 días. Desde el punto de vista estadístico, matemático y de patrones, en años electorales, como se está comportando el 2024, pudiese haber lo que se llama un Santa Claus Rally en noviembre y diciembre de este año, pero hay mucho miedo durante las próximas semanas. Solamente quiero traérselos a colación porque es muy importante e interesante lo que pudiésemos estar observando. Quédense allí porque luego del corte, como ustedes saben, vamos a saber lo que nos trae nuestro queridísimo avatar digital. No se retiren. Les habla su avatar preferido desde las alturas digitales. Southwest Airlines está tomando medidas drásticas para reducir costos, y Atlanta será una de las ciudades más afectadas. Se espera que en 2025 la aerolínea reduzca su servicio desde el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, uno de los más transitados del mundo. Esto implicará una disminución de más de 300 posiciones entre pilotos y asistentes de vuelo, quienes tendrán que postularse para trabajar desde otras ciudades. Si bien no se trata de despidos, el impacto para los empleados podría ser significativo, sobre todo para aquellos que tienen raíces en Atlanta. En el mes de abril, la aerolínea reducirá sus servicios a 21 ciudades, desde las 37 que actualmente operan. Esto también implica una reducción en el número de puertas utilizadas, pasando de 18 a solo 11, aunque la aerolínea ha explicado que estas medidas son necesarias para restaurar su rentabilidad. La decisión refleja una situación económica complicada. Southwest no solo está enfrentando desafíos de operación, sino también retrasos con la entrega de nuevas aeronaves por parte de Boeing, lo que afecta su capacidad para adaptarse a la demanda del mercado. Sin embargo, no todo es negativo, ya que la aerolínea tiene planes de expandir su servicio en otras ciudades como Nashville y está agregando vuelos nocturnos desde Hawái a destinos como Las Vegas y Phoenix. Ahora, ¿qué significa esto para la comunidad latina en Atlanta? Con una población hispana que supera el 10% en Georgia, es fundamental que estén preparados para estos cambios. Los costos de viaje podrían aumentar y la disponibilidad de vuelos disminuir, lo que dificultaría la movilidad de quienes necesitan viajar frecuentemente. Esto no solo afecta a pasajeros, sino también a trabajadores que podrían verse obligados a mudarse o enfrentar inestabilidad laboral. En un momento como este,
Es crucial que la comunidad hispana esté informada y actúe para proteger sus intereses. Mañana volveré con más información. Muchas gracias. Bueno, un poco lamentable lo que está pasando con Southwest Airlines, según nos dice nuestro avatar, pero fíjense lo siguiente. La administración Biden está monitoreando de cerca las negociaciones laborales en los puertos de la costa este y en el Golfo, pero no interviene directamente. Recuérdense que aquí puede venir una huelga general. Hay un conflicto entre el sindicato y cuando estuve leyendo todo el proceso, hay una ley que se llama la Taft-Hartley, que es una ley laboral que en caso de fuerza mayor el gobierno puede decir aquí no hay ninguna huelga y todo el mundo vuelve a trabajar. Yo no sabía que eso existía aquí en los Estados Unidos, me dejó un poco impactado, pero hay algunos analistas que están diciendo que eso podría pasar porque paralizar los puertos es un problema de orden de seguridad nacional. Mañana volvemos con muchísima más información. Muchísimas gracias.